experimentando particularmente esta situación. Luego, si me deja pasar el power, bueno, sería maravilloso. Ok, les decía yo que pues o con coronavirus o con alguna otra cosa, con lo cual vamos a tener que prepararnos, digamos, para la próxima pandemia. La pregunta, digamos, no es si va a aparecer una próxima pandemia, sino es cuándo va a aparecer una próxima pandemia, hasta que eventualmente pueda haber, digamos, alguna vacuna que se está investigando que ataque todo tipo de gripes. Pero la verdad es que por ahora, digamos, estamos en el plano de la investigación y, por supuesto, de la incertidumbre. Esto, digamos, nos lleva, como sabemos, a una modificación de ámbitos de vida y laborales más o menos permanentemente, porque, digamos, se sabe relativamente poco del virus, y entonces, digamos, estamos en una situación en la cual no podemos avisorar si efectivamente teniendo anticuerpos, digamos, ya nos salvamos del contagio, porque hay algunos otros virus, digamos, que actúan de otra manera. No sabemos, digamos, un poco cuál es la dinámica, el virus muta, y entonces, digamos, eso es todo una complicación adicional, con lo cual esta modificación de los hábitos de vida y laborales probablemente los tengamos durante mucho tiempo, ¿no? Digamos, en el lugar donde apareció el virus, en la ciudad de China, donde apareció el virus, abrieron los cines por una semana y los tuvieron que volver a cerrar, ¿no? ¿Por qué? Porque no se sabe muy bien, digamos, cómo es todo el proceso de viralización. Luego, vamos a decir que en este marco mundial América Latina la va a tener muy difícil, porque más allá, digamos, de la cuestión sanitaria, que no es tan, digamos, en realidad la América Latina no es tan grave como la que está pasando Europa, por lo menos en estos momentos, y ni hablar, digamos, de los casos más álgidos, digamos, por ahí de los países con los que tiene más relación América Latina, digamos, que son España e Italia. Lo cierto, digamos, es que el contexto económico mundial se la vuelve complicada para una situación, para una región que ya venía complicada previamente, en donde esta situación económica complicada nos va a traer tensiones sociales adicionales. Estas tensiones sociales adicionales nos van a traer más nivel de estrés sobre los sistemas políticos, y estos mayores niveles de estrés sobre los sistemas políticos nos va a generar mayores niveles de desconfianza en la política. De hecho, digamos, si uno toma la última medición del Latinobarómetro, los niveles de confianza en la democracia son los más bajos de la serie histórica, que lleva aproximadamente unos 17 o 18 años de medición. De manera que la vamos a tener complicada desde lo económico, desde lo social y obviamente desde lo político. Bien, esto es donde estamos, ¿no? Como para no perdernos respecto, digamos, del marco general en el cual estamos involucrados, y esto nos lleva a una situación en donde nosotros podemos podemos describir algunas tendencias que, bueno, si el PowerPoint me acompaña, gracias, 10 tendencias para prestar atención, digamos, en el medio de esta cuestión, de que influyen en general, digo, acá porque estamos hablando específicamente de lo que tiene que ver con campañas electorales, pero, digamos, yo diría en general en la comunicación política, lo que nos va a terminar, digamos, exigiendo, y eso incluye obviamente la comunicación de gobierno y la comunicación, digamos, desde cualquier ámbito, desde lo político y obviamente también desde lo social. Bien, el primer punto es que si vamos a circular menos por las ciudades y vamos a tener que tomar distancia, la política de masas, tal cual, digamos, la conocíamos, la del contacto personal, los abrazos y el mano a mano, van a quedar en suspenso durante un tiempo, ¿no? En parte porque más allá de que se levante la cuarentena, por supuesto ni hablar, pero digamos claramente los votantes van a tener mayores temores, ¿no? Ni hablar, digamos, los candidatos o candidatas que estén en contacto, deberían estar en teoría en contacto con mucha gente, van a estar como muchísimo más resguardados, insisto, salvo que descubramos prontamente la vacuna, digamos, o algún tratamiento, digamos, efectivo. Por ahora eso no está.
Con lo cual, esto que uno siempre decía, bueno, salga a la calle, camine, toque a la gente, hable con ella, dé abrazos, muéstrese cercano, afectivo, para que la gente lo pueda conocer, lo pueda oler, todo esto, digamos, queda por ahora en carpeta, y entonces tenemos que pensar en otro tipo de campaña, en otro tipo de circulación. La segunda cuestión es que si vamos a estar en una situación de menos contacto personal forzoso, le corresponde una profundización del uso más profesional de las redes sociales, ¿no? Yo creo que entramos no solamente, digamos, en una cuestión de si una situación en donde no es si me gusta o no me gusta usar las redes sociales, digamos, va a ser obligatorio, digamos, porque no nos va a quedar otra que ponernos en este marco, y no solamente, digamos, es un crecimiento cuantitativo de las campañas, sino un crecimiento cualitativo, por eso pongo lo de más profesional, porque la verdad es que todos los lugares donde van, donde uno va, donde uno trabaja, siempre hay alguien que maneja las redes, lo cual no significa, digamos, que las esté manejando profesionalmente. Y ahora es como el terreno, el territorio de la política está total, 100%, digamos, va a estar en el plano de Internet, de las redes, de general de lo digital. Entonces se vuelve absolutamente central que consideremos no solamente el incremento del uso, sino una profesionalización muy fuerte del uso, porque ahí va a haber unos niveles de competencia cada vez más elevados. Y esto, digamos, no va a tener seguramente un retroceso, digamos, todo esto son tendencias, digamos, de las cuales no volvemos, independientemente de que vayamos o vengamos o no con algunos estilos o con algunos tipos, como luego van a comentar los muchachos. La tercera cuestión, si es que puedo bajar. La tercera cuestión es que la adopción masiva y acelerada de las tecnologías de la comunicación por parte de los votantes obliga a los equipos de campaña y a los candidatos a volver a aprender nuevos estilos y nuevos lenguajes, agudizando la virtualidad, porque, digamos, claramente todos pensábamos en campañas, en donde básicamente sabíamos que estaba sí o sí lo territorial y lo físico, y el plano de la virtualidad y lo digital acompañaba. Y ahora probablemente, en algunos casos, sobre todo, digamos, en grandes centros urbanos, solamente tengamos el plano de lo virtual, ¿no? Y esto, digamos, va a implicar una competencia muy fuerte sobre el plano de llamar la atención de la gente en las redes sociales, teniendo en cuenta que todos vamos a estar ahí haciendo nuestras campañas y en general, digamos, nuestra comunicación política. Entonces, digamos, si uno achica el terreno, uno puede decir, bueno, no soy bueno en redes, pero tenemos muy buena presencia en el territorio. Ahora, si no tengo presencia en el territorio, digamos, todos vamos a estar en las redes. Es como si pudiésemos, digamos, oscilar entre dos viviendas, y ahora tenemos una sola. Vamos a estar todos juntos en una sola, y entonces nos vamos a pelear más por los espacios limitados que tienen, digamos, esa única habitación en la cual vamos a estar todos juntos, y vamos a estar un poco a los codazos naturalmente. La cuarta es que, dado que el mundo virtual tiene limitaciones para expresar afectividades, emociones de un modo verosímil, esto, digamos, hay que tener en cuenta, no es claramente lo mismo, por eso, digamos, siempre le prestamos, digamos, atención al hecho de poder equilibrar, digamos, lo territorial y lo físico, digamos, con lo digital. Lo cierto, digamos, que en estas situaciones la creatividad tiene que estar presente, tiene que prestarle mucha atención a cómo, digamos, es verosímil, ¿no? Digamos, porque claramente estas pantallas, que bueno, algunos de nosotros nos conocemos, y por lo tanto, digamos, podemos establecer un diálogo más o menos cercano al habitual, pero, digamos, esto va a generar una brecha entre
cómo, digamos, siempre hubo candidatos que eran buenos en los medios, pero por ahí no tan buenos en la calle o en el contacto físico. Había algunos que eran muy buenos en la calle, en el contacto físico, en lo carismático, pero no eran tan buenos, con eso compensaban en lo que no eran tan buenos en los medios de comunicación. Hoy solamente vamos a tener estos medios de comunicación digitales, y sobre qué tipo de liderazgo o cómo trabajar ese tipo de liderazgo van a ser unos comentarios los muchachos de People. La quinta tendencia, si sale el slide, claro, por supuesto. La quinta tendencia es que estas sociedades, digamos, que van a verse por un tiempo, digamos, como más recluidas, no con toda la posibilidad de poder, digamos, estar en contacto con los amigos y con los familiares y con los afectos, o que no van a poder ir a espectáculos públicos, o a recitales, o al cine, o a juntarse grandes grupos, digamos, en restaurantes, o ir a boliches, etcétera. Digamos, seguramente, seguramente, quizá eventualmente pasemos en el caso de América Latina, por lo menos en el caso de Argentina, todo el año escolar sin poder que los chicos vayan a la escuela por los temores, digamos, de que haya reflujos de la circulación del virus. Todo esto implica, digamos, sociedades que puede llegar a ser que se incrementen en niveles de depresión y ansiedad. De hecho, digamos, los servicios de emergencia, digamos, están detectando, ¿no? Mayores niveles de depresión, gente, digamos, de mayores niveles de asistencia al suicidio, digamos, mayores niveles de ansiedad por la cerrazón. Todas estas cosas las están viendo los médicos, las están viendo, digamos, los psicólogos, los psiquiatras, y por lo tanto vamos a ir despertando humores poco propensos en general a la política y a las campañas en particular. Porque cuando la política, digamos, se trata sobre cómo atender una crisis, ahora como la pandemia, la atención de la gente va sobre esa cuestión. Pero cuando es políticos en campaña pidiendo el voto, digamos, eso claramente va a tener que considerar que vamos a tener unos climas de humor muy distintos en situación de cuidado de pandemia o de precaución frente a la pandemia, que en situaciones en las cuales llevábamos nuestra vida más o menos normalmente. Entonces, ojo que los estados de ánimo son distintos y pudiesen, digamos, ayudar llegar a durar bastante tiempo, y desde ese punto de vista tenemos que cuidar esta cuestión muy particularmente para sintonizar con esos votantes que van a estar, digamos, en un clima particular, digamos, van a estar con un humor que no va a ser, digamos, el habitual. Y a todo eso, digamos, le tenemos que sumar claramente la situación económica, digamos, que va a costar, digamos, va a costar a nivel mundial. Y esto nos dispara, digamos, a la sexta tendencia, que ojo que no solo se van a destruir muchos puestos de trabajo por la recesión, naturalmente, digamos, ya lo estamos viendo en todo el mundo, sino que además muchos empleos van a ser destruidos prematuramente por la adopción acelerada de tecnologías, ¿no? Aquellas cosas que uno dice, bueno, hay ciertos puestos de trabajo que por ahí dentro de 5 o 10 años, digamos, tienden a desaparecer. Muchos van a desaparecer en un corto lapso de tiempo, ¿no? Es decir, el horizonte lo van a tener mucho más cercano, y esto va a requerir mucha contención de la política, de los estados, por supuesto, mucha contención social en el corto, mediano y largo plazo. Y esto, digamos, es humores no, digamos, agradables, ¿no? Sobre todo para que uno no le venga a decir, señor, me tiene que votar. ¿Votar para qué? En el medio de esta cuestión. ¿Qué ideas mágicas tienen ustedes los políticos como para resolver, digamos, el berenjenal, digamos, en el cual claramente nos metimos? Y esto nos lleva, digamos, este sexto punto nos dispara un séptimo, que es muy importante para mi gusto. Si aparece, se adivino. Que es, ojo que, digamos, es mucha gente en este marco de cambio se va a sentir desubicada, como perdida, ¿no? En este nuevo esquema de relaciones sociales, porque bueno, pues ya no va a poder, digamos, a desarrollar determinado tipo de actividades, porque va a tener que resignar, digamos, ciertas actividades porque va a tener quizá menos recursos,
algunos porque directamente van a perder su trabajo, algunos porque lo van a perder por la recesión y otros porque lo van a perder estructuralmente, como comentábamos en el punto anterior. Y esto hace que muchos proyectos de vida se van a quebrar como de la noche a la mañana, ¿no? El que estaba juntando el dinero para un viaje, el que estaba para el viaje de su vida, el que estaba juntando dinero, digamos, para mudarse, el que estaba juntando dinero para alquilar, el que estaba juntando dinero para casarse, el que estaba juntando dinero para lo que sea, para cambiar el auto. Muchos proyectos de vida se van a quebrar para gente que de la noche a la mañana le va a desaparecer el esquema laboral y social con el cual estaba desarrollando su vida, lo cual va a abrir, y esto es muy, muy importante, lo cual, digamos, va a escribir espacios para la aparición de nuevos proyectos políticos, porque va a hacer falta representar nuevas identidades en función de una reestructuración de las sociedades. Esto es, si yo, digamos, me consideraba en cierto segmento social y pierdo, digamos, contacto con ese mundo, porque mi esquema laboral cambió por completo, probablemente, digamos, mi identidad social y mi relación con el mundo, y obviamente mi relación con la política o con lo que de alguna manera me identificaba, es una situación que va a cambiar por completo. Y esto va a generar como nuevos espacios para nuevos proyectos políticos. El octavo punto es que de la mano de estas nuevas identidades va a ser necesaria la generación de nuevos relatos, es decir, claramente nuevas identidades y va a implicar, digamos, conectarse con la gente desde otros relatos nuevos, profundizando, digamos, la tarea de los storytellers, digamos, ¿no? de los que piensan, digamos, de los que piensan relatos y mensajes para poder conectar con esas nuevas identidades y con ese nuevo clima social. El noveno punto, y con esto ya voy cerrando, si muchos esquemas se reestructuran, desde el punto de vista de lo social, de lo laboral, e inclusive, digamos, de lo ideológico, desde lo existencial, seguramente va a traer aparejadas muchas reacciones anti-mainstream, digamos, anticorriente central, ¿no? Digamos, lo cual va a estar mejor representadas por algunos relatos más nostálgicos, profundizando las críticas a la globalización y a las nuevas tecnologías. Ya hace muchos años, digamos, que tenemos el movimiento de globalifóbicos, digamos, pero liderazgos que le invitan a la gente, digamos, a un regreso al pasado, a un pasado venturoso, un pasado mejor, digamos, el caso de Bolsonaro, el caso del Brexit en Gran Bretaña, el caso de Trump en Estados Unidos, el caso de Hungría, varios que son grandes apelaciones a relatos ya conocidos de regreso a un pasado, digamos, en los cuales éramos todos felices y teníamos nuestro trabajo y teníamos nuestra perspectiva de futuro, y etcétera, etcétera. Como este proceso se acelera, mucha gente, digamos, que va a ver roto sus proyectos de vida y su inserción, digamos, en el mundo laboral, por lo menos, digamos, durante un lapso de tiempo, lo que va a pasar, digamos, es que no solamente van a aparecer nuevos proyectos políticos en función de nuevas identidades de una sociedad reestructurada, sino que vamos a tener, digamos, seguramente proyectos que apelen a diferenciación social, a nacionalismos, a xenofobia, a populistas, etcétera, etcétera. Ya los estamos viendo. Esto de vuelta, como decíamos al principio de la charla, lo que hace es disparando la aceleración de tendencias, digamos, que existían previamente. Y por último punto, sencillo, digamos, pero no menos importante, es que, como es connatural en la política, digamos, los que van a sacar ventajas son los que logren comunicar un futuro verosímil y esperanzador, digamos, básicamente a una parte importante de la sociedad, aún aquellos que, digamos, conserven su puesto de trabajo. El tema es cómo sigue la historia individual de cada uno, cómo sigue la historia de la sociedad, cómo sigue la historia del país, cómo sigue la historia del mundo.
Y en ese sentido, digamos, vuelvo sobre la cuestión de la necesidad de que seguramente, probablemente, necesitemos, digamos, como nuevos relatos, ¿no?, que nos vayan a abrir nuevas perspectivas, ¿no? Esto, digo, todo esto que estoy comentando, aunque muchos de estos temas, digamos, algunos son conocidos y otros, digamos, pueden sonar como muy agoreros, digamos, o pesimistas, o etcétera. Lo cierto es que los tenemos que visualizar, y tenemos que visualizar qué dispara muy inmediatamente desde el punto de vista de la política y de cómo pensamos la comunicación en función de este esquema, y por lo tanto, básicamente lo que quería, con lo que quería cerrar es, esto puede ser una gran oportunidad para grandes cosas, o por supuesto, digamos, como siempre, podemos llegar a terminar, digamos, como desconectados de lo que le pasa a la sociedad, digamos, por lo menos los que estamos en la política, en la consultoría, muchos de ustedes, digamos, ocupan, forman parte de proyectos políticos o son referentes en sus respectivos lugares. Tengamos en cuenta que no necesariamente, digamos, la película termina mal. La película puede llegar a terminar inclusive muy, muy bien, o de manera muy interesante, pero es absolutamente esencial que pensemos en las distintas vertientes que se abren para efectivamente poder establecer una mejor diálogo entre los dirigentes políticos y sociales y la ciudadanía. Muchas gracias. Claro. Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, supongo que no me pueden decir que sí, pero miro las caras por lo menos. Voy a compartir pantalla y validamos si se ve ok. ¿Te parece? Ante todo, gracias a todos los que están aquí reunidos. Gracias, Carlos, gracias, Fer, por sumarnos a esta charla de amigos, como bien presentaron. No voy a andar en presentaciones propias de cada uno del equipo de People y demás. Después lo verán en algún lugar, en redes y demás. Hoy toda la información es pública y está al alcance de un clic en Google. Con lo cual, comparto pantalla. Díganme por lo menos con la cara si se ve mi pantalla, si se ve mi escritorio. Sí, se ve tu escritorio, Diego. Perfecto, compartimos. Bueno, un poco, la verdad es que cuando hablábamos con Carlos y con Fer respecto del tema y poder pensar cómo se podía bajar una campaña y cómo podíamos pensar este próximo, el futuro o el presente que tenemos hoy respecto de este contexto de pandemia. Un poco lo que analizábamos y lo que veíamos era esto que Carlos recién muy bien comentaba respecto a cómo COVID-19, cómo el coronavirus funciona como un acelerador de ciertas tendencias, como un catalizador de cosas que ya venían pasando, pero le da una velocidad muy fuerte a esta transformación respecto de cómo se están comunicando diferentes actores en la sociedad, y acá me refiero, digo, desde actores privados hasta actores más públicos o políticos, y también
Digo, cómo estos actores están empezando a entrar en un modelo de comunicación bien diferente y muy marcado por lo digital, y cómo también esta transformación, esta aceleración se está dando no solamente desde quienes ofrecen un mensaje, sino de quienes lo demandan, entre comillas. Es decir, no solamente cambiaron los políticos o la forma que están comunicando muchos políticos, sino también cambió la forma que está comunicando la gente. Es decir, hoy en día la gente ya está mucho más dispuesta a participar de esta reunión vía Zoom, por ejemplo. No sé cuántos estamos acá conectados habíamos participado de esto antes, o hace un mes por lo menos, y cuántos hoy estamos ya mucho más acostumbrados a entrar de esta forma. Y pienso que está pasando con los chicos que están tomando clases vía estas plataformas, con lo cual hay un cambio respecto de cómo nos comunicamos muy fuerte. Esta aceleración se está dando no solamente de quien emite el mensaje, sino también de quien lo recibe. Y esto se da en un contexto también bien diferente a lo que veníamos pasando antes. Un contexto muy marcado hoy en día y a futuro próximo, cercano, un contexto muy marcado por crisis, básicamente. Lo que se viene son meses muy difíciles para la Argentina, para la región y para todo el mundo. Y en este contexto de crisis, lo que empiezan a suceder es que esta necesidad de comunicación, de mensajes de cercanía con diferentes líderes, positivos o negativos, se hace muy evidente. Entonces, estamos en un momento de muchísima aceleración de cambios, de cosas que venían pasando paulatinamente. Hoy COVID-19 ha barrido toda esa temporalidad más suave respecto a los cambios y lo ha hecho muy fuerte, sumado a un contexto de muchísima crisis. Nos da un cóctel bastante interesante para entender cómo tenemos que plantear liderazgos a futuro o incluso en el mismo día de hoy. Contextos que hoy tenemos que tener en cuenta para analizar este tipo de cambios que estamos viviendo hoy. Primero, hasta hace no mucho, gran parte del arco político no consideraba el territorio digital como un territorio fértil para militar. Se militaba en la calle y en digital lo que se hacía es trabajar con 1 o 2 posteos en Facebook y ahí nos creíamos todos digitales y ahí creíamos que estábamos llegando a la audiencia. Vamos a darnos cuenta que eso no es así, que eso ya es completamente anacrónico y viejo. Lo era hasta hace 2 meses atrás. Hoy en día ya no hay forma de pensar que uno es digital porque simplemente tiene un perfil en Facebook o está pautando en Facebook. Digo, es claramente un error y lo vamos a ver. Con lo cual, digo, empieza a cambiar muchísimo. El contexto es un contexto en el cual ser digital hoy implica muchísimas más cosas. Digo, lo que estamos viendo hoy ya con un intendente que convoca a los comerciantes de una zona a un Zoom y habla con 500 de ellos al mismo tiempo, o incluso un candidato a presidente en otros países ya está trabajando con plataformas digitales completamente novedosas como son Twitch y trabaja con influencers, o a Carla Bisotti la han visto seguramente en TikTok dando consejos respecto de cómo sanitizar ciertas cosas en la casa. Digo, es un público específicamente muy joven en el cual se está comunicando de una plataforma completamente disruptiva para lo que era hasta hace un mes atrás pensar en una forma de comunicar. Digo, y acá nos ponemos ante un gran desafío, que es capitalizar todo este avance. Este avance que estamos teniendo hoy va a quedarse. Digo, hay unas cosas que decía Carlos y después lo dejamos para el final de la charla para debatir si estamos de acuerdo o no, pero yo creo que más allá de que exista la vacuna y la vacuna salga mañana, hay conductas de la gente que ya no van a volver para atrás, hay formas de comunicarse que van a instalarse y van a quedarse. Por eso el desafío está en encontrar cómo trabajamos hoy esa transformación de los líderes mucho más convencionales, mucho más tradicionales. Cuando me refiero a tradicionales no me refiero a gente que está solamente en televisión, digo, es tradicionales que incluyen gran cantidad de medios a líderes 100% digitales. ¿Cómo hacemos esa bajada para entender cuál es el cambio que tiene que hacer hoy un líder o qué tendencias tiene que seguir este líder para ser un líder digital? Trabajamos un poco con cinco pilares para resumir un poco esta idea, pero viene un poco por ese lado, a ver cómo encontramos 5 tendencias, 5 pilares, 5 esquemas para poder trabajar este punto. No sé si Juan y el resto de mi equipo está desmuteado. Juan Pablo, Okay. sí. Perfecto. Juan Pablo, ¿lo podés hablar? Sí. Juan. No lo encontramos a Juan. Está muteado, si no avanzo. ¿Sí? A ver, espera.
Ahí está. A ver, creo que ahora sí. ¿Juan? ¿Juan? Sí, sí, sí. No, es otro Juan. Desmuteamos a otro Juan. Bueno, igual sigamos avanzando y lo vamos sumando a Juan. Hablamos de 5 pilares para la construcción de un líder digital, recordemos el contexto, recordemos la aceleración que bien Acá decía estoy, Carlos, y pasamos al primer punto, y ahí lo dejo a Juan. No, gracias a todos, bienvenidos y espero que no sea de su aburrimiento un poco lo que vamos a contar y lo que nos imaginamos en el desarrollo de cuando siempre hablamos con Carlos y en parte asesoramos junto a él y trabajamos en las nuevas tendencias y estar a la vanguardia, es un poco también contar qué nos imaginamos nosotros como pilares de todo esto. Desde ya que necesitamos una estrategia, desde ya que necesitamos una planificación, una táctica en medios y un equipo. Y siempre hacemos la misma referencia, la atención ciudadana, la atención humana es bastante, o sigue siendo muy dispersa y escasa en lo que se presenta, por lo menos en el plano digital. Con lo cual ahí competimos con lo que tenemos en la oferta local y en la oferta global, y en todo esto es como es una gran competencia para poder ser lo suficientemente atractivo para la audiencia que le hablamos, en este caso el ciudadano. Por eso el primer punto es comunicar, comunicar y comunicar, aún en escenarios de conflicto e incertidumbre. Y ya nos metemos de lleno y entendiendo a cada uno del usuario al cual le queremos hablar. Vuelvo a los ejemplos que mencionaba Die, sobre todo en TikTok o en Twitch, donde son audiencias muy esquivas, entre comillas, al político, pero que tranquilamente uno puede estar posicionado en esas plataformas. Después al final de la charla van a ver algunos números, pero ahí hay audiencias de 2.5 millones en Twitch de usuarios, hablando siempre en Argentina, o mismo en TikTok alrededor de 1.8. Con lo cual, ojo, estemos atentos, de que comunicar no solamente lo hacemos a través de Facebook, obviamente, y ustedes que son hiperinformados, todos o casi todos, me imagino que todos, sabrán que la audiencia que tenemos en Facebook es de 36 millones de usuarios conectados. Al final del día, es una cuestión de presupuesto poder impactar a 36 millones de usuarios conectados. Pero no todos están en Facebook, no todos están en Instagram, no todos están en Twitter. Y sí, vamos encontrando nuevas plataformas que nos acercan más a estos públicos activos. Siempre uno en esto está muy atento y compara automáticamente lo que fue sucediendo tal vez en las campañas anteriores. Yo vivo en Tigre y si hay alguien que trabaja en cercanía con el municipio, sabrá que hicieron un mensaje muy masivo de Zamora. La verdad, un trabajo, a mi entender o a nuestro entender, muy bueno. Pero hoy, por ejemplo, cuando el municipio hace todas las políticas de prevención que están haciendo, que son muy precisas, muy tácticas, por ahí a mí tal vez me esté costando encontrar el mensaje por parte de ellos. Bueno, de esto se trata, de tener un zoom, y acá ponemos unos ejemplos de cómo podemos estar hiperconectados. Volver al anterior 10. En el cual acá tenemos Zoom, Instagram, Twitter, YouTube, tele, medios, LinkedIn, Twitch, TikTok, Facebook. Todo interrelacionado con cada una de sus audiencias y podemos hasta generar N mensajes para cada uno de ellos. Ahora ustedes también se preguntarán, bueno, ¿necesito mega presupuesto o necesito mega equipo? Ahora hablaremos de los equipos, hablaremos también un poco de los presupuestos, pero en realidad esto requiere una decisión. ¿Por qué? Porque no necesitamos contenido cinematográfico para cada una de las plataformas. Algunas sí y otras no. Y obviamente siempre recordar
que en las plataformas digitales la comunicación es bidireccional. Y hoy, sobre todo, nos encontramos con esto. Y acá podemos abrir otro tema y otra discusión de cómo llegamos nosotros al usuario final, al ciudadano final, comunicando directamente por una plataforma en la cual si 1000 usuarios se quieren conectar, pueden hablar directamente con el político. Y en esto ya dejamos de lado a las plataformas digitales tradicionales, entre comillas, y nos abrimos a una nueva plataforma que es cierto, no es nueva, pero que sí en el uso y costumbres de la sociedad es novedoso. Acá es un poquito abrazar en estos días la incertidumbre. Y lo cierto que en este punto el gobierno debe comunicar como su función de servicio público. Y así, de esta manera, poder evitar que el medio, o los medios, o las fake news, tengan un crecimiento exponencial. Yo creo que con esto, con una comunicación oficial, impactándole a cada una de las audiencias, utilizando cada una de las plataformas, podemos evitar, bueno, no me quiero meter en la materia de Fer, pero sí podemos evitar a grandes consecuencias las fake news. No sé, Diego, ¿vos querés acotar algo? Yo sigo. ¿Está con el micrófono abierto? Sí. Perfecto. Un poco, digo, veníamos planteando de una aceleración del cambio, una necesidad de construir 100% digitales, y siempre que aclarar esto no me refiero a una persona que tenga un perfil de Facebook, hoy en día eso ya queda hasta viejo, pensarlo en este contexto. Lo que empezamos a decir es, la construcción hasta el nivel digital tiene que tener realidades que va a tener que comunicar en un contexto de crisis e incierto, con lo cual abracemos esa incertidumbre. Eso es importante. Después decíamos que esa incertidumbre y ese clima de crisis se viene también reflejado en una dificultad a la hora de comunicar, porque no es solo un medio que estábamos viendo, era más de un medio, no es solamente Facebook. Son N medios, con N públicos, con N contenidos. Y le sumamos una dificultad más, que es en este tercer pilar, que es no solamente hay incertidumbre, no solamente hay un montón de medios, sino que además son medios mayormente bidireccionales, con lo cual hay que escuchar lo que están diciendo. Esta llamada de Zoom, hasta hace unos días, era impensada, y seguramente de acá a un mes mucha gente va a pensar si ve una llamada de Zoom o prende Telefe y mira a Verónica Lozano cocinando o haciendo algo. Digo, con Verónica Lozano no va a poder hablar, no le va a poder preguntar ¿qué tenés puesto? ¿Cómo te estás maquillando? Acá sí se puede hacer. Con lo cual, hoy en día la audiencia está luchando por dónde gasta su tiempo, si en Zooms, si en Instagram Live o si en la televisión. Con lo cual también es un tema a tener en cuenta, en función a, básicamente, nuevas herramientas diferenciales. Un poco lo que decía Juan. Sí, acá hay algunos números. Por ejemplo, lo que les contaba, 2,5 millones de Twitch, 55% de 18 a 34 años, con un promedio de 95 minutos. Es decir, no podemos ser esquivos a estas métricas, no podemos dejar de lado esto, y sí tenemos que tener muy claro y muy presente a quién le estamos hablando y de qué manera le estamos hablando. Un poco lo que decía Carlos también en su presentación y en el inicio de toda esta charla. Tengamos presente que no necesitamos contenido cinematográfico, pero sí necesitamos contenido para cada una de las plataformas, para apuntar a cada una de las audiencias, que en definitiva cada vez tenemos más medios, podemos tener N cantidad de mensajes, y así tratar de llegar, en definitiva, al uno a uno. Hasta acá vimos solamente problemas, ¿no, Juan? Hasta acá lo que mostramos es que este líder digital tiene que estar abrazando la incertidumbre, comunicando en un contexto de crisis y seguramente atacado por todos lados, por fake news, por competidores, hasta incluso por gente por fuera del círculo político que son nuevos actores en este mundo. También vimos que tiene que preocuparse y meterse en el lío de trabajar no con un medio, sino con N medios, con N mensajes, con N audiencias, y además le dijimos que esos medios son bidireccionales, con lo cual hasta acá todo lo que vimos fue caos, muerte y destrucción, básicamente. Ahora empezamos a encontrar un camino de cómo soportar esto en este cuarto pilar que habla del equipo, básicamente.
Sí, la transformación digital es ágil y los equipos deben estar realmente con un nivel de profesionalización que esté a la altura de la vanguardia de la situación. Las herramientas cambian y cambian todo el tiempo, ustedes lo sabrán, los algoritmos de Facebook cambian, antes cada 6 meses, hoy particularmente están cambiando por la campaña que se está dando en Estados Unidos, con lo cual necesitamos de estos equipos. Justamente para proponer, por ejemplo, no es por ahí el mejor ejemplo que estamos dando en la situación en la cual estamos viendo que es COVID-19, pero sí cuando termine todo esto, y si nosotros como equipo hicimos lo necesario para mantener esa audiencia, entre comillas, cautiva, ¿por qué? Porque estamos presentes, porque comunicamos, porque tuvimos un rol de liderazgo, porque somos la comunicación oficial, esto en algún momento va a terminar. Mantengamos a la audiencia de nuestro lado. ¿Cómo la mantenemos? Volvemos a lo mismo de siempre, con plataformas. Ahora, el desafío es, el político o ustedes, ¿jugarían un partido de Twitch en Twitch al FIFA 20, por ejemplo, y streameando? Bueno, ahí podríamos mantener de alguna u otra manera parte de la audiencia que nos fue afín a nosotros en un momento determinado, que luego, lógicamente, porque se termina esto, podríamos reactivar en otras verticales y en otros contenidos, cuestiones de que sean nosotros estar cercanos a estos ciudadanos. Hablo siempre en algún punto, el más esquivo, ¿no?, a la comunicación política desde ya. Levanto un tema más acá respecto al empoderamiento, y en digital eso es un tema importante. Vamos a tener un equipo grande de trabajo alocado a este tipo de cosas, y es un equipo que tiene que tener decisiones rápidas, porque la comunicación es ágil, como bien decía Juan, y tiene que tener el poder de cambiar las cosas. Pensemos que en un perfil digital, un equipo de trabajo habla por una persona, en nombre y apellido, escribe un tweet, o levanta un video en TikTok, o sube un comentario a una imagen de Instagram. Lo hace en nombre de otra persona, tiene que estar empoderado y ser profesional. Es clave eso. Y acá hay que cortar un poco esta dinámica de quien maneja mis redes sociales es el primo del tío de mi sobrino, que es joven y sabe. Bueno, no, tiene que ser un equipo empoderado y profesional. La dificultad del medio es grande, la cantidad de plataformas es muy grande, con lo cual en ese punto es súper claro. Sin duda que todo esto es capitalizando, estudiando el dato. No sé si Rafa está desmuteado, pero es el líder de Analytics de People. Me parece súper interesante que él también participe de esta charla. El dato es todo, poder analizar el dato, poder estudiarlo, poder tener equipos in-house interrelacionados que puedan estudiar las métricas, y mismo en situaciones como las actuales hemos tenido la oportunidad de a través de diferentes social listening que nosotros hicimos, poder verificar qué es lo que está hablando el territorio digital para que luego la toma del político pueda en algún punto ser mucho más simple o más sencilla, según con lo la población estaba en el ámbito digital conversando lógicamente y poder analizar y estando nosotros analizando esas métricas. Sí, acá lo que quiero agregar en este punto es que a comparación de las formas de comunicación tradicional que tenían que ver con la radio, la televisión, en el mundo digital todo es absolutamente medible, absolutamente todo. Desde los comentarios que dejan, desde las reacciones, desde cómo responden a determinada forma de comunicación, ya sea una imagen, un post, un video, un live stream, todo es absolutamente medible. Y en función de los resultados de esa medición, es que se pueden cambiar en tiempo casi real, podríamos decir, todo lo que serían las estrategias de comunicación que estoy aplicando a cada público. Y cuando me refiero a que todo es medible, no me refiero a personas contabilizando las reacciones o analizando cada uno de los comentarios. Hoy el Machine Learning, todo lo que es el Big Data, llegó para poder hacer todo eso de forma automática, integrar algoritmos que te den esa información en tiempo real y que te permitan poder, esto que mencionaba antes, ir cambiando casi en tiempo real todo lo que sería la estrategia de comunicación, ¿no?
sin romper confidencialidad con ningún cliente, pero cuando hablamos de esto, y doy un paso más, no hablamos de que le podamos decir a otros clientes la cantidad de likes que tiene una foto en Facebook. Digo, el trabajo que estamos planteando es un trabajo mucho más profundo, y de hecho la imagen intenta mostrarlo así. Hoy tenemos clientes que estamos tomando información de su centro de monitoreo, cuando hablamos de gobiernos locales, y esa información del centro de monitoreo, que pueden ser llamados a un teléfono de 147, un teléfono de informes tradicional, esos llamados y esa clasificación de llamados que estamos teniendo en tiempo real nos permiten trabajar contenido para manejar en digital. Y está pasando esto el día de hoy. Hoy está pasando que con mayor cantidad de consultas de ciudadanos en una localidad respecto de la vacunación antigripal para mayores de edad, que lo vemos en tiempo real, conectamos contra un contenido que hable de eso y lo comunicamos de forma geolocalizada y a nivel etario, en digital, para que esas personas interesadas en esa política puedan actuar. Digo, empieza a jugar el manejo del dato, no solamente en una red social, como decíamos antes, es romper un poco eso y trabajar un dato que corte transversalmente una estrategia de comunicación. Y un líder esté comunicando a través de eso. Digo, este es un poco el último de los 5 pilares, creo que es clave y corta transversalmente todo el trabajo que venimos haciendo. Este es el punto en el cual nos podemos discutir si la estrategia que planteamos en un inicio está bien, o si la táctica que tomamos en base a la estrategia está bien, o si el objetivo está cumplido o no. Con lo cual, acá hay un punto clave y va mucho más allá de medir likes o no likes, o followers o no followers en una estrategia de comunicación. Esto es mucho más profundo. Lo que tenemos son N medios, N audiencias en tiempo real comunicándose. Y tenemos forma hoy, como decía Rafa, usando tecnología para poder trabajarlo. Algo con los ciclos que decíamos antes, hablamos de un contexto de incertidumbre y de crisis, que tenemos que abrazarlo y comunicar, no dejar espacios libres. Si dejamos un espacio libre, lo usa otro. Ese otro puede ser un competidor o un tercero que toma atención del público y nos la saca a nosotros. Hablamos también de que hoy la complejidad digital de este nuevo líder que queremos generar es amplia. Antes era un medio o 2 medios para un líder político, hoy son N medios con N contenidos para N audiencias, con lo cual eso es complejo. Hablamos también de un medio bidireccional. Hoy en día la gente piensa, o veo televisión, o abro un Instagram Live y opino, con lo cual el medio es cada vez más bidireccional que lo fue antes, básicamente, y ahí hablamos básicamente de problemas o de complejidades que tiene esto. Y después puntos importantes para trabajar estas complejidades, los últimos 2 pilares: equipo de trabajo empoderado y profesional para que maneje esta complejidad, y uso de datos. El uso de datos es clave en todo esto. Si hacemos un resumen, hablamos que es más un tema de determinación que de presupuesto. ¿Por qué? Y el ejemplo más claro de esto es que no hace falta tener un estudio de cine 4K móvil para trabajar con un cliente, sino hace falta determinación. Hoy un teléfono inteligente tiene mejor definición y puede hacer más cosas que mucha otra gente. Hoy tener un equipo de trabajo acorde es determinación, no es presupuesto, porque es gente y la gente normalmente en ese equipo de trabajo se consiguen y están bien. Y es decisión de querer comunicar distinto, es decisión de querer dar un paso más hacia un líder digital, es decisión para poder tomar espacios y ganar espacios en lugares donde otros no lo van a hacer. Y acá, digo, vuelvo a las palabras de Carlos anteriormente cuando hablaba de que este nuevo contexto de crisis, de incertidumbre, va a traer nuevos liderazgos de fuerzas diferentes a las políticas. Bueno, los que estamos más en política en muchos casos, tenemos que despertar a nuestros clientes y decirles que el camino cambió y que ojo porque pueden entrar otros y que estemos atentos en ese punto. Con lo cual, digo, lo que hablamos hoy es de una nueva normalidad. Digo, por eso vuelvo a insistir que existe la vacuna o no existe la vacuna, ya lo cambió. La gente va a pensar post y pre-COVID, básicamente. Y esos cambios creo que van a perdurar en la gente. Con lo cual, quien no se adapte a esta nueva normalidad, básicamente va a dejar un espacio que va a ser tomado por otros, ya sean políticos o no políticos, pero ese espacio va a estar. Con lo cual, el desafío está acá en entender cómo los más tradicionales encuentran un camino en este mundo digital y pueden realmente hacer esta conversión a un liderazgo en esta nueva normalidad, a un liderazgo digital. Un poco ese es el mensaje que queríamos transmitir con estos 5 pilares. Creo que el tiempo no lo estoy viendo, pero creo que el tiempo venimos más o menos bien, como para abrir un poco a consultas, a dudas, a comentarios. Le metimos pata. Sí, fueron rapidito. Hay unas cuantas preguntas en el chat.
vamos leyéndolas. Si alguno quiere hablar, levante la mano o ponga un dedito y le damos la palabra. O ponga directamente en el chat, quiero hablar y hablamos unos minutos. Bien. Dejo de compartir así los puedo ver un poco. Sí. Vale, ahí arrancamos con la primera pregunta, que es... Adelante. A ver. Martín López Lastra. Dice, en este contexto de cuarentena, ¿se fortalecen las campañas de prensa en medios como TV y radio? Buenísima pregunta. Hay un cambio de contexto. Voy a hacer lo más rápido posible. Lo hablaba con Fer, otro día, de hecho, esto. En el inicio de la cuarentena, lo que empezó a pasar es que el consumo de medios se centró básicamente en medios mainstream, en medios grandes. La gente quería información confiable. En ese sentido, lo que empezó a pasar es que gran parte de la gente se fue, básicamente, voy a hacerlo con ejemplos claros en Argentina, se fue a leer los medios más grandes de Argentina y tomar información de ahí, y dejó de leer portales más pequeños e información más de dudosa calidad. ¿Por qué? Porque era información rápida y buena. Eso pasó en la primera parte de la cuarentena. Ya en la segunda parte, y cuando empiezan a haber más críticas hacia la gestión oficial, ya empieza a verse que la gente vuelve a informarse en diferentes medios, y ya no es más el medio tradicional, televisión, radio o prensa, e incluso canales oficiales. Ya la gente empieza a consumir información de diferentes lugares, y empieza a haber ya mucha más penetración de fake news, y empieza a abrirse muchísimo más. Con lo cual, si bien tuvieron una primavera los medios más grandes y más tradicionales en el principio de pandemia, hoy ya la están perdiendo y la gente está aburrida y con ganas de estar de acuerdo con cosas más raras, y se va a consumir medios más chicos, con lo cual hoy en día el líder nuevo tiene que estar en esa complejidad que decíamos antes, en N medios, para N audiencias, todo el tiempo. Genial. Leo una pregunta más y le damos la palabra a Conrado Laigle, que levantó la mano. La pregunta es de Santiago Castillo. ¿Cómo representar el apoyo popular en estos tiempos? Es decir, ¿hay maneras de reemplazar la foto del candidato hablando ante la multitud? Por poner un ejemplo, da la impresión de que el candidato se lo va a ver siempre solo. Buena pregunta. Acá voy a pedir la ayuda de Carlos, pero yo creo que si saco una imagen de mi pantalla ahora, me veo con 94 personas. Bueno, Sí, y si nos ponemos, hay que saber si ese candidato es opositor o es oficialista, si puede mostrar gestión o no la puede mostrar, pero yo creo que sí, me parece que todos estos métodos muestran mucha cercanía también, ¿eh? Ojo, poder sí. que la otra persona, el Zoom hasta 1000 hoy tolera, poder que te contesten o le des la palabra simplemente 5 minutos a 1000 personas, ojo, me parece muy interesante la pregunta también. Le doy la palabra a Conrado, le ponemos el unmute. A ver. Conrado, ya podrías hablar. Conrado, ¿estás? Si no, pasamos Hola, al siguiente. ¿escuchan? Hola. Hola. Ahora, Sí, ahí está. fantástico. Igual, si quieren, los puedo poner, porque ya lo tenía escrito en el chat, pero ya que estamos, lo voy a decir. Le voy a hacer varias preguntas y tómenla quien quiera, Carlos Fara, Diego, el que quiera responder a cada una de las preguntas. Son cortas, pero son varias. La primera, digamos, ¿por qué? Porque me parece que uno de los mayores problemas de los candidatos, más allá de cómo hacer campaña en época de aislamiento, va a ser cómo plantarse frente a un nuevo mundo. Porque, como dice un amigo mío, cuando vayamos a volver a la normalidad, yo no quiero volver a ser normal como éramos antes. Además de que eso va a ser imposible, porque obviamente la realidad va a ser distinta, nos va a pasar por encima. ¿Cómo se posiciona un candidato frente a estas cuestiones que yo les voy a plantear en este momento? Son varias preguntas, y la contesta el que quiera, yo no sé a quién hacérsela. Pero el primer tema que me parece importante es que China abandona el dólar comercial hoy en día y se vuelca a una criptomoneda. Y lo que no sé es, siendo uno de los mayores compradores de commodity en Argentina, ¿cómo nos puede llegar a afectar ese tema? Primera cuestión. Segunda, las pérdidas de trabajo, además de la catástrofe que se viene en las pymes fundamentalmente, ya estaba en proceso el tema de la industria 4.0, la mecanización, la robotización, la mecatrónica, con lo cual iba de todas maneras a haber una cantidad enorme de gente en la calle.
Es decir, que no es solamente el tema de la pandemia, ya venía en marcha el tema este. ¿Cómo un político se va a posicionar frente a gente que le reclame trabajo? Porque va a ser esa una de las preguntas que le van a hacer. La tercera pregunta. Evidentemente, esta pandemia ha metido, como dijo muy bien Diego hace un rato, un shock de tecnología importantísimo, pero a nivel masivo. Algunos, porque nos gusta el tema, bueno, yo mi primer título fue analista de sistemas, no voy a decir cuándo porque fue antes de ayer, pero no importa. Pero evidentemente la gente de golpe y sin pedirlo, se ha visto en la necesidad de comunicarse con sus familiares, con la gente querida y demás, a través del Zoom, a través de incluso el WhatsApp y demás. Y eso ha provocado un shock que no se va a ir para atrás. Que eso produce, por ejemplo, el descubrimiento primero de la telemedicina, es decir, la cantidad de consultas médicas que no se van a seguir haciendo porque se ha descubierto que se pueden evitar a través de la telemedicina. La cantidad de gente que el teletrabajo, yo tengo una amiga que viaja 3 horas por día para ir al Ministerio de Trabajo, yo trabajo en el Ministerio de Trabajo. Y viajaba 3 horas por día, ya vive en Villa Luz Uriaga. Con lo cual ella tenía promedio unas 6 horas por día de viaje. Yo no creo que a esa persona la convenzan de que lo mismo que podía hacer en su casa tenga que viajar 6 horas por día, perdón, para hacer eso mismo. En ese contexto, y mi última pregunta es si ustedes saben algo o me pueden indicar, porque yo estoy muy interesado en el tema, que hasta el Papa habló de, frente a esta situación que estoy planteando, de grandes cantidades de gente desocupada, empezar a hablar de la renta básica universal. Y hay países que ya lo están pensando muy en serio, como Irlanda, por ejemplo, ya ha hecho 4 experimentos y está hablando muy en serio, digamos, de posiblemente ser los primeros. Holanda, e insisto, el Papa hace un mes reclamó para el mundo. Incluso la Argentina, teniendo 4 millones de planes sociales mensuales, no estamos muy lejos de esas características. Entonces, no quiero sacarlos del tema, pero me parece que tiene que ver con hacer campañas en época de aislamiento, todo esto que está produciendo el aislamiento, que un político tiene que estar claramente bien posicionado con respecto a estos temas. Seguro. Quiero la bomba y espero. Ya paso a ver quién quiere responder las preguntas y después seguimos con las demás. No, digo, me parece que son todas, las preguntas que se han dado tienen que ver, digo, con las cosas que mencionábamos en mi presentación al principio, ¿no? Digo, sobre qué tenemos que estar advertidos. La primera cuestión, digamos, es que yo creo que para esas preguntas nadie tiene las respuestas hoy, ¿no? Digamos que vamos a estar, digamos, todo el tiempo navegando en el medio de la niebla, ¿no? Hasta que empecemos a ver, digamos, qué hacemos con ese montón de cuestiones. Yo coincido contigo en que la persona que dice, uy, me ahorro 2 horas de transporte por día, volverla, digamos, a su puesto de trabajo, digamos, va a ser un poco más complejo, ¿no? Sobre todo cuando todos nos acostumbramos. Entonces, yo creo que no tenemos las respuestas. Sí creo que como decíamos antes, de esto no volvemos atrás, pero también creo que va a haber mucho público, digamos, añorando alguna de las cosas que pierde por el camino, porque claramente, digo, si uno se queda en la casa, pierde, digo, esto trae desde cuestiones organizativas, personales, digamos, hasta cuestiones, digamos, afectivas, hasta cuestiones, digamos, de contacto social. Con todos los países, digamos, que fueron al teletrabajo así como masivamente, en algún momento, las empresas sobre todo, en algún momento tuvieron que recurrir a por lo menos un día a la semana que fueran a la oficina, porque precisamente la gente extrañaba el contacto con con compañeros de trabajo. Ni hablar, digamos, teniendo en cuenta que en Argentina hay según el CIPEC, solamente el 40% de los puestos podrían ser teletrabajizados. Digamos, vuelvo
vueltos, digamos, home office. Entonces, yo creo que nos vamos, por eso yo señalaba el tema de que nos vamos a ver en tensiones fuertes, porque, digamos, Europa, si bien tiene problemas serios con esta crisis, dentro de todo, digamos, tiene unos estados, digamos, que prestan unos servicios sociales importantes, cosa que en América Latina en general estamos ausentes. En general estamos ausentes de estructuras, además estamos ausentes de recursos y además vamos a estar en un mal momento económico como para poder dedicarle buenos recursos a esa cuestión y va a implicar, digamos, como mucha ingeniería profesional de las políticas públicas. No tengo mucho más para agregar sobre esto, pero sí, digamos, que son dos cosas que hay que ponerse sobre la mesa, porque una cosa, digamos, era problemas de empleo naturales, frutos de una recesión económica o de unas reestructuraciones productivas de largo plazo. El tema es cuando se viene todo sobre la mesa, digo, ¿qué hace la gente? Y ahí la pregunta es, ¿habrá otra agenda, simplificándolo, que no sea la de mantener empleos, ¿no? o subsidiar, digamos, con un ingreso universal a la gente, precisamente, digamos, en este contexto? No lo sé, digo, pero como para poner ahí sobre la mesa, digamos, cuál sería el marco del debate, ¿no? Genial. Tan solo un agregado más a lo que decía Carlos. Me llevo a la palabra incertidumbre. Lo que queda es incertidumbre y es navegar, como bien decía, en la niebla. Pero en ese contexto el desafío es también comunicar. Digo, en ese contexto el desafío es comunicar. Depende del lado que estés. Si estás en el oficialismo, ¿por qué está pasando lo que está pasando y buscando un camino? Y si estás del otro lado, a ver cómo sos una oposición lo más responsable o irresponsable, depende de qué convenga más, para dejar un mensaje claro al resto de la gente. Digo, sin incertidumbre, igual comunicar. Ok, seguimos con Nicolás Cantón. Carlos comentaba que hay una oportunidad para aquellos que logren comunicar un futuro esperanzador y verosímil. ¿Es posible esto ante un presente tan complejo y cargado de incertidumbre? ¿Ve algún político que lo esté haciendo? Muchas gracias. Primero, sí, siempre es posible. Digamos, como decimos, por lo menos en la consultora, todo seguramente tiene alguna solución. Que a nosotros no se nos ocurra no significa que no exista. Y bueno, obviamente, digamos, las campañas tienen un deadline y si no se nos ocurrió una idea maravillosa, mala suerte. Pero lo cierto, digamos, es que sí, claramente va a ser más complicado, porque obviamente en marcos, vamos a decir así, como de cierta estabilidad laboral, social y de organización cotidiana, todo es más sencillo. Y acá me parece, dos cosas para observar. La primera es, ojo que va a haber una enorme cantidad de gente dentro de las sociedades pidiendo esperanza, con lo cual uno dice, ¿va a ser fácil dársela? No, pero va a haber mucha gente esperándola, con lo cual, digamos, tengamos en cuenta que, digamos, la demanda va a estar, y van a querer creer muchos, digamos, algún camino esperanzador, no importa cuál sea. Y el segundo comentario es que probablemente, estoy reflexionando en voz alta junto con ustedes, es que lo que probablemente vayamos a tener es una mirada, digamos, como mucho más sofisticada de las sociedades respecto de quién me dice cosas que parezcan más o menos verosímiles. Por eso, digamos, lo comentábamos en la presentación también. Digo, yo ya ahora, en un marco normal, puedo hacer muchas cosas, digamos, sin que la gente le preste tanta atención, pero como vamos a estar en una situación muy extrema durante un rato largo, entonces la verosimilitud es una cuestión, porque vamos a tener un público mucho más atento a este debate de cómo se sale de esta cuestión, primero la recesión, luego, digamos, estructuralmente la generación de nuevos empleos, etcétera, etcétera, de manera que eso, digamos, va a elevar la vara de exigencia de la sociedad, yo diría que cualitativamente, para mi gusto, en el buen sentido. Ok. Pregunta de Maximiliano Gómez. Parece que la idea de empatía se va a tornar central en este nuevo escenario. ¿Cómo podemos desarrollar empatía sin perder credibilidad en el camino? Si tendremos a disposición más alternativas virtuales que reales o de contacto físico. Bueno, algún primer comentario, me parece que los chicos Sí. tienen más para aportar que yo. Ojo, digo,
empatía contiene credibilidad. Digo, nadie sería empático con alguien que no le resulte creíble, ¿no? Esa es la primera aclaración conceptual. La segunda cuestión es precisamente algo que mencionábamos en la presentación, que esto es, va a haber una brecha en el plano de la empatía, la afectividad, etcétera, etcétera, porque comunicarse por redes sociales, digamos, a través de esta pantalla maravillosa y toda esta tecnología que tenemos, no es lo mismo, digamos, que el contacto mano a mano, obviamente. Pero quizá, digamos, estamos obligados, empecemos a desarrollar otro tipo de criterios, con lo cual evaluar a las personas en general y a los líderes políticos en particular. Dejo a los muchachos. Ahí, cuando uno habla de empatía, tomando de base lo que ya dijo Carlos, para no repetir, digo, también pienso un poco en este desafío que tiene el personaje que está comunicando en ponerse en los zapatos de quien recibe esta comunicación, ¿no? Y ponerse en los zapatos se refiere a dos temas si hablamos de medios puntualmente. Uno es el medio en el cual estás utilizando para comunicar. No hay uno, hay N o hay muchos. Y después es el mensaje que estoy usando para comunicar. Con lo cual la empatía va a venir por el lado del mensaje, que ahí desde nuestro lado es siempre apoyado en una estrategia muy clara, definida por gente que sabe mucho, como Carlos y como Fer. Y después es trabajar ese mensaje claro, creíble, verosímil, con ese claro marco, en la plataforma correcta, en el momento correcto, mostrando esta credibilidad y sobre todo esta empatía que requiere este tipo de trabajos. Ahí me gustaría acotar algo también respecto de esta diferenciación entre lo que es realidad y virtual. Que tengamos mucho cuidado al diferenciarlas, porque en realidad lo virtual / digital no es sino otra cosa que nuevas formas de entender la realidad. Y retomo un poco esto bueno, ¿qué pasa con la falta de contacto físico? ¿Cómo se va a construir la cercanía del candidato respecto de su público votante, del candidato o la candidata respecto a su público votante? Hoy, para la generación Z y para mucha parte de los millennials, generación Z de 16 a 23, y mucha parte del público millennial, hoy cercanía es mucho o es igual de cercano un streaming, un live stream a través de Instagram o Twitch, que ver al candidato en la esquina de la calle de su barrio respondiendo preguntas. ¿Sí? Entonces lo que se dan son distintas y nuevas formas de configuración de lo que es el concepto de cercanía. También para poder entender cómo se da en este contexto. Me dan ganas de preguntar, Rafa, para que lo piensen el resto, no para que respondan acá, porque estamos todos muteados. ¿Cuántos estamos acá? Vimos un streaming en Twitch. Para los que les interesa la política, vean el canal de Twitch de Donald Trump. Le dejo ahí, tarea para el hogar. Bueno, levantó la mano José Luis Lamana. Nos quedan pocos minutos y muchas preguntas, así que paso rápidamente después de José Luis a unas preguntas y lo dejamos para la próxima vez. Pero vamos a dejar hablar un minutito a José Luis. Estoy muteado. ¿Se me escucha? Ahí se escucha. Se escuchaba. Bueno, ahí uno de los chicos de People hablaba de N medios. Y yo tengo que ir a McLuhan. El medio es el mensaje. Pero quiero dejar una reflexión. Para vos, Carlitos, ¿qué hacemos? ¿Quemamos unos libros y volvemos a las aulas? Yo diría que probablemente toda la biblioteca, ¿no? ¿Qué son los libros? Perdón. ¿Qué son los libros? Es en YouTube. ¿Cómo hacerlo? Materiales que están circulando por algún lado con algunas palabras escritas, pero... ¿Qué hacemos con lo que leímos, Carlitos? Probablemente sigan existiendo, pero es cierto que el gran desafío, digamos, es deshacernos de los callos intelectuales, ¿no? Digo, porque este es el principal, para mi gusto, principal problema, por lo menos, digamos, lo evalúo exclusivamente, digamos, en términos individuales, no grupales, respecto de que uno dice, bueno, está bien, pero entonces primero hagamos el diagnóstico, después veamos, planifiquemos, después implementemos, después evaluemos, etcétera, etcétera, y ahora, en base a lo que decía Diego, todos, de alguna manera, en todos los ámbitos, y particularmente, digamos,
ahora porque estamos hablando de la política, todos de alguna manera deberíamos empezar a aprender a vivir en una startup permanente, ¿okay? En donde el proceso de diagnóstico, implementación, evaluación es simultáneo y de corto plazo, porque es como, no sabemos mucho del virus, porque el virus muta y tampoco, digamos, sabemos muy bien, digamos, no tenemos muchas veces tan claro cómo van a resultar algunas cosas, sin poder desarrollar todo aquel largo proceso de hagamos una encuesta, hagamos un grupo focal, saquemos conclusiones, reflexionemos sobre esto, qué alternativas tendríamos, todo eso no es que deja de existir, pero vamos a tener como que acoplarlo, digamos, de manera sincrónica y permanente, y no ya como un proceso de lo hacemos y a ver si llegamos a algunas conclusiones dentro de un mes. Eso me parece, digamos, que como proceso por lo menos se diluye, no desaparece, digo, pero claramente se diluye, se reconfigura. Obviamente los pasos están, pero claramente se reconfiguran. Voy a leer una pregunta de Walter Rojas que dice, para Carlos, el año que viene hay elecciones legislativas, teniendo en cuenta que a partir de diferentes coyunturas de crisis aparecen nuevos actores políticos, tales como los diputados de la CTA a partir de la crisis de 2001, los agrodiputados después de la crisis de centrales agropecuarias con el gobierno de Cristina. ¿Crees que se pueden venir los dipoepidemiólogos? Buena pregunta. Pero bueno, tiene que ver con que, digamos, parte de los grandes ganadores a nivel mundial, ¿no? de esta situación son los expertos, ¿no? Epidemiólogos, infectólogos, médicos en general, etc. De manera que sí, seguramente, como en su momento, digamos, la crisis del campo, allá por el 2008 trajo, digamos, agrolegisladores, etcétera, vayamos a tener más de uno que diga, che, uno de esos expertos que estaba dando vuelta por ahí, que la gente lo reconoce, que le resulta creíble, etcétera, etcétera, ¿por qué no va de diputado? ¿No? ¿Por qué no va de funcionario? Porque si estamos buscando, digamos, personajes que hayan logrado construir una credibilidad en una situación tan particular como esta, precisamente podría, digamos, seguramente la oferta va a tratar de captar a más de una de las estrellas que hoy están dando vuelta por los medios. Bien, pregunta de Mariana Polito. Construir una personalidad en redes sociales toma tiempo y persistencia en la estrategia de comunicación. Aun cuando la interacción con los seguidores es baja, ¿vamos hacia una hiperespecialización de los community managers para cada red? Sí. Fin de la respuesta. No, sí, y ese era el cuarto punto que mencionábamos. Equipos profesionalizados, equipos que sepan entender grandes volúmenes de información en tiempo real y que puedan responder empoderados a eso que está pasando. Digo, el equipo ve el dato y actúa con el dato, y en nombre del candidato, lo cual es riesgosísimo, con lo cual es profesional y empoderado. Esto es todo lo contrario a el primo del vecino que es joven y me maneja Facebook. Es todo lo contrario. Son equipos más grandes, más profesionalizados. Quiero poder resumir, hay muchas preguntas y nos tenemos que ir. Pero, por ejemplo, hay preguntas que tienen que ver con cómo captar el público adulto, siendo que estamos hablando de franjas de jóvenes muy puntuales para redes, chicos. En realidad, en redes hoy en día lo que pasa es que tenés Facebook por un lado, con público con segmento etario más alto, tenés TikTok con segmento etario más bajo, tenés YouTube, que es cross para todos, tenés mi mamá que aprendió a usar Zoom. Digo, cada red tiene su público y hay que estar en todas. Y es encontrar el camino y la forma de comunicar en todas esas redes. Hoy en día están los jubilados en Cava entrando a la página del gobierno de la ciudad para encontrar su lugar de vacunación. Está pasando eso. El tráfico de adultos mayores hoy en Internet es muy grande. Esa idea de pensar, bueno, quizás en la periferia es un poco más complejo, pero hoy la gente está conectada. Bien. Pregunta de Segundo Rosa. ¿Cómo puede repercutir el hecho de que los candidatos no sean tocados y olfateados en directo? Y si no, es una plataforma que dé más chance de la manufacturación de candidatos. Bueno, respondo, digamos, lo que tiene que ver conmigo. A mí me parece que es como si yo te dijera,
perdí el olfato, probablemente, digamos, se me desarrolle más el gusto, o perdí, digamos, la vista y agudice notablemente, digamos, el oído. Es como si perdiéramos un sentido, vamos a agudizar otros, vamos a desarrollar otra parte de nuestro aparato cognitivo orientado a esta cuestión. Entonces, así como estábamos, en función de lo que decían los muchachos, acostumbrados a tratar de evaluar el carisma del líder, ahora, digamos, este carisma digital, ¿no? Estos líderes digitales, nos obligan, digamos, también a desarrollar otros criterios. Esto es como si tuviéramos que aprender un idioma nuevo casi permanentemente. Esto es a lo que nos va a llevar en general, digo, más allá del corto plazo, digo, a largo plazo esto va a terminar sucediendo. Hay muchas preguntas respecto de fake news. Esto da para una charla aparte, pero acá voy a tomar la posta de lo que acaba de decir Carlos, y si todo va hacia donde creemos que va y vamos a estar continuamente expuestos a este tipo de comunicación, vamos a desarrollar un olfato especial necesariamente, así como también se van a desarrollar las formas de generar fake news, y vamos a ir haciendo este círculo de todos vamos a estar un poco más advertidos, y los que hacen fake news van a estar también un paso adelante y las van a seguir generando, y generaremos nuevos anticuerpos y veremos hacia dónde va la cosa. Hoy hay algunas herramientas básicas para detectarlas, pero yo les digo, da para un seminario aparte, y la verdad que están bastante a la mano. Es simplemente hacer un par de clics e ir a buscar cuando leemos que la cosa marcha raro. Esto nos damos cuenta, todos los que estamos en este chat o en esta conversación seguramente alguna vez las vimos, y enseguida te das cuenta, che, acá no tiene nombre, esto es trucho. Acá esta foto, me pareció haberla vista en otro bot, acá hay trolls. Todos tenemos algún olfato ya desarrollado y hacia allá vamos. No quiero extenderme mucho más porque no tenemos más tiempo. Los que están disertando, Diego, Juan, Rafa, Carlos, ¿tienen espacio para una pregunta más? Si no, cerramos hasta la próxima, pues ya son más de 8:30. Una más y nos jodemos más. Yo estoy Bien. Luis Herrera dice, en Instagram, ¿de qué perfil de público podemos hablar? En Instagram, lo que tenés en Instagram, a ver, voy a hablar de Argentina, se pueden hacer datos globales, pero hablemos de Argentina para hablar de un mercado que creo que la mayoría conoce. En Argentina tenemos 35 millones de personas conectadas en Facebook como principal red, por abajo de WhatsApp, claramente. Y en Instagram hablamos de 18 millones de personas conectadas, con lo cual ya hablamos de un universo un poco más chico. Y después un universo marcado mayormente por público un poco más joven. En Instagram hoy encontramos público un poco más joven. A nivel etario un poco más joven, a nivel socioeconómico un poquito más alto. Pero la dinámica de cambio es grandísima. De hecho, los datos que tengo yo son de hace un mes. Seguramente cambió. Y no quiero llegar a un ejemplo puntual, pero hoy vi que en mi esfera se creó una cuenta en Instagram. Está cambiando muy rápido. Radicalmente. Bueno, bien. Entonces, la última para Carlos y con esto nos despedimos. Carlos, ¿cómo van a juzgar a los gobiernos por el manejo de la pandemia o por el manejo de la crisis posterior? Bueno, la primera advertencia es si la pandemia sigue durando, ¿no? O por lo menos con este nivel de intensidad, o si la pandemia es una cosa que después dentro de 3 o 4 meses hay un brote y hay unos 1000 infectados y ya sabemos que hay, lamentablemente, digamos, no sé, 30 o 40 personas fallecidas, no sé, 3 o 4%, y se apaga de vuelta. Y entonces eso ya nos llama más la atención, es como un brote de sarampión, la gente, el sarampión había desaparecido. No, lo que pasa es que hay gente que dejó de vacunarse, bueno, campaña, digamos, para prevenir el sarampión y nadie se preocupa por el sarampión. Hay en muchos lugares de la Argentina están mucho más preocupados por el dengue que por el coronavirus. Entonces, si esto, digamos, se pudiese haber olas que empiecen a agarrarnos nuestro invierno, después el invierno europeo, después a la salida, y esto va hasta como marzo o abril o junio del año que viene, y nos agarra nuestro segundo invierno y tenemos un reflujo, es una cosa porque todo el tiempo vamos a estar de alguna manera, cada tanto evaluando sobre la protección de la vida, que es el tema, que es lo que trajo, digamos, la pandemia. Ahora, si la pandemia
digamos, básicamente empieza a ser un fenómeno estadístico residual, o sea que siempre hay algún caso, pero prácticamente no le prestamos atención. Es obvio, digamos, que la agenda económica en el amplio sentido del término, no solamente, digamos, la recesión, como estuvimos comentando acá, porque esto trae los problemas económicos de Argentina, que ya sabíamos que no eran menores, los problemas económicos que nos trae la recesión mundial y unos cambios de hábitos que sí o sí, digamos, empiezan a reestructurar el esquema, digamos, social, laboral, ocupacional. Entonces, que esos son lo más grave de todo, porque son de muy largo plazo, digamos, y muy, muy complejos, y recién, digamos, están ensayando respuestas desde ese punto de vista. Entonces diría, si la pandemia es relativamente fuerte y dura mucho en el tiempo, como dice el Imperial College, diría que pandemia va a estar siempre presente en ese sentido, pero si la pandemia empieza a ser, insisto, una cosa, digamos, que dura unos meses, pero se empieza a agotar rápidamente, el tema económico, digamos, a la corta o a la larga, va a terminar siendo lo más importante por este componente estructural que tiene, que no es solamente, digamos, una etapa de recesión como cualquier otra. Bueno, terminamos entonces. Muchas gracias a todos. Hay preguntas que quedaron sin responder, las dejaremos para una próxima vez. Tomamos nota, que eso es un compromiso. Gracias por venir. Buenas noches, suerte. Gracias por participar.